Soy el padre Brian Simanca y hoy en este jueves en que celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor quiero compartir contigo el Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decir. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos cayeron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos en este Evangelio de la Transfiguración este suceso tan bonito, ¿verdad? El Señor que toma consigo a 3 de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva con él a lo más alto del monte para orar. Y en medio de la oración sucede esto, el transfigurarse, el mostrar su divinidad, la parte divina de él a sus discípulos, como una degustación de lo que será en un futuro para cada uno de nosotros también cuando nos encontremos delante de la presencia de Dios. Pero hay algo más importante, hay algo también muy bonito dentro de este evangelio y es la parte donde Pedro pues se siente tan a gusto en el lugar donde está que quiere quedarse allí y construir 3 chozas para quedarse allí. Y ante esta transfiguración del Señor nos invita a algunas cositas, empezando por el hecho de que escuchemos la palabra de Dios y nos dejemos transformar por esa palabra. Es la invitación de la voz del que se escucha en la nube en el Evangelio: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Y es esa voz que al escucharla, que nosotros podríamos decir que son las palabras de Dios, el Evangelio del Señor, que al escucharlas nos llevan a una verdadera transformación que estamos necesitando hoy, cuando se nos está invitando a que a partir de todo esto que hemos vivido, nuestra vida tiene que ser diferente. Muchos están pidiendo volver a la normalidad, muchos están pidiendo volver a una nueva normalidad, pero ¿cuál nueva normalidad? Definitivamente cada suceso de nuestra vida tiene que transformarnos, tiene que transfigurarnos, y eso es lo que nos pide hoy el Señor en esta fiesta tan importante. Primero, que nosotros podamos seguir transfigurándonos, configurándonos con Él, ¿verdad? Y que al escuchar sus palabras eso nos lleve a asemejarnos un poco más a Él, pero para no quedarnos allí como hubiese querido Pedro, quedarse allí porque se sentía bien, no, sino precisamente para seguir avanzando, para seguir saliendo, para seguir yendo a aquellos que nos necesitan. Esa es la verdadera transfiguración. Adherirnos tanto a Cristo que podamos mostrarlo a Él a los demás, pero no quedarnos allí estancados porque nos sentimos bien. Eso es lo que sucede con muchas personas cuando viven un encuentro personal con Cristo. Se guardan esa experiencia para sí mismos, y el encontrarnos con Cristo ciertamente nos hace mucho bien y es una experiencia que guardamos en nuestro corazón, pero que no debemos ser egoístas al no quererla compartir con los demás. Eso es lo que nos pide el Señor cuando se transfigura delante de nosotros, cuando escuchamos su palabra y por medio de su palabra hace nueva nuestra vida. Pidamos al Señor que nos siga bendiciendo, que nos siga transformando y que los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Un abrazo fuerte.